yo soy estudiante de Manejo de los Recursos Naturales de aquí, la UNED, y esto es parte de mi proyecto de graduación que se llama Colisión de aves contra ventanas en edificaciones de la comunidad de San Gerardo de Dota. Bueno, primero quisiera explicarles en dónde yo hice el trabajo. San Gerardo de Dota es una comunidad que ha puesto sus ojos en el turismo rural comunitario como la principal actividad socioeconómica que ellos tienen, y tienen como principal atractivo la observación de aves. La ave que más llama la atención o que la mayor parte de los visitantes vienen a observarla es el quetzal, pero también tenemos una gran variedad de colibríes o otras especies que por sus colores, que son muy vistosos, también son muy agradables para que las personas vayan y puedan fotografiarlas o observarlas. De ahí es la importancia de mi proyecto en San Gerardo de Dota. San Gerardo de Dota tiene el turismo rural comunitario y por ende su desarrollo debería ser sostenible con el ambiente, tratar de minimizar aquellos impactos negativos que tengan con la naturaleza. Ellos también tienen un gran atractivo que es el río Savegre, uno de los ríos más limpios a nivel de Latinoamérica. Entonces, el problema de la colisión de aves, en este proyecto yo realicé una entrevista y ellos me decían que ellos ya sabían que la colisión de aves era un problema para ellos, pero no se sabía la magnitud del problema. Entonces, los sitios de estudio, estos sitios que ellos me ayudaron a mí con el proyecto, son el CARE, que es un centro de investigación de quetzal. Tenemos a 3 hoteles: Sueños del Bosque, el Hotel El Trogón y Hotel Savegre. Y tenemos también, en este caso, la Horacias Garden, ellos me ayudaron con la casa hogar de ellos, y más adelante vamos a ver cómo ellos, por medio de un nuevo restaurante, pudieron implementar algunos métodos para evitar la colisión de aves contra ventanas. En esto también quiero rescatar la importancia de las aves. Vean que cada logo de cada sitio de estudio tiene un ave, y 4 de ellas es el quetzal y solamente la Horacias escogió al colibrí. Determinar la percepción de los habitantes de San Gerardo de Dota acerca de la colisión de aves contra ventanas fue uno de los objetivos que yo tenía en el proyecto. Esto yo lo realicé con una observación directa de las infraestructuras y en la entrevista semiestructurada que le realicé a cada uno de los sitios de estudio y a 2 de los guías locales de la zona. Entonces, en esta imagen se puede observar los principales resultados que obtuve. Primero, que la principal y casi única el método para evitar colisiones fueron las siluetas. Por ende, esto no tenía nada de efectividad, porque ellos veían cómo no servía de nada, cómo no disminuía la cantidad de especies la cantidad de individuos que morían, que ellos estaban observando. También uno de los principales amenazas para la vida de las aves que los entrevistados era lo que es el problema de los gatos domésticos como depredadores potenciales de las aves silvestres, tanto porque ellos acechaban lo que son en San Gerardo de Dota se dan mucho los comederos, entonces estas aves se esperaban a las aves en los comederos y las depredaban ahí, o si no, también acechan los nidos y los huevos de las aves. Y otro elemento que yo encontré también es qué hacían las personas cuando un ave chocaba, como si quedaba aturdido, qué se hacía para que volviera en sí. De ahí también obtuve, eso es la parte cuantitativa de mi proyecto. Los sitios de estudio que yo les mostré anteriormente me ayudaron a hacer reportes de aves que colisionaban contra ventanas en un periodo de 4 meses. Como esto es un proyecto de graduación semestral, entonces tuve que restringir los datos a solo 4 meses, de febrero a mayo. En esto sí pude
obtener datos como la época de invierno y la época de verano. Entonces, esos son los principales resultados. Tuvimos 40 individuos que colisionaron contra ventanas de febrero a mayo. De esos 40 individuos puedo sacar 24 especies. De las 24 especies tengo 18 que son residentes y tengo 6 especies que son migratorias. Igual manera destaco también el alto número de especies endémicas, ya que tengo 9 especies endémicas residentes y una especie endémica migratoria. Más adelante les voy a mostrar las fotografías para que puedan observar las especies. También hay que considerar que puede que hubiese más de 40 individuos que colisionaran con ventanas, ya que está el factor de los gatos, que yo no puedo asegurar que chocó un ave y las personas no pudieron ver el choque y llegó un gato y se lo comió, entonces no tengo manera. Entonces esos reportes, o muchas veces me decían, es que vi un ave chocar, pero chocó tan rápido que salió volando, y yo necesito también evidencias por medio de fotografías. Yo agradezco mucho a estos sitios porque tengo 4 sitios que tienen que ver con lo que es el sector turístico. Al principio pensé que estos se iban a negar tanto por el tanto trabajo que tienen ellos como porque la información que yo podía generar podía que fuese negativa o que tuviera algún efecto adverso sobre ellos, pero ellos estuvieron muy atentos a colaborar con el proyecto y también estuvieron muy anuentes a lo que son los reportes de aves. La cantidad de individuos por familia, esas son las familias más afectadas en cuanto a la cantidad de individuos. La familia más afectada aquí se puede ver que son los colibríes, es la familia que más colisionó. Luego tenemos los turdos, los zorzales y los yigüirros. También tenemos la familia de los tiranos y la familia de Tarapidae, que es la familia de las tángaras. Estas familias, la cantidad de individuos puede superar los 7 u 8 individuos por cada familia, entonces por eso es que son de los más afectados. Y luego tenemos otras familias, hay una familia del gavilán aludo, la Cipitidrae, lo que son hay un punto aquí, por ejemplo, de los videos apenas colisionó un individuo. En esta imagen se puede ver el estatus migratorio. Podemos observar que los más afectados en este caso son los residentes de Costa Rica. Tenemos una gran cantidad de especies residentes y que son endémicas, que sería lo que está en naranja oscuro, y lo que está en naranja claro son las especies residentes, pero que no son endémicas. Entonces aquí podemos ver también la importancia del endemismo San Gerardo de Ota y que esas especies también están siendo afectadas por lo que es la colisión de aves contra ventanas. Luego tenemos la migratoria endémica, que fue solamente un individuo, y las migratorias, que también fueron 9 individuos migratorios. Estas son algunas especies que colisionaron durante el periodo de estudio. Aquí también, en el caso de la tángara vientricastaña, es una especie que, tras de que es endémica, también está con poblaciones decrecientes. El mirlo o yigüirro escarchado, que también tiene poblaciones decrecientes y es endémica. Un reporte que me llamó mucho la atención fue el yigüirro, el jilguero, porque el jilguero no es una especie que se pueda observar mucho en donde están los sitios de estudio, en los hoteles, y este jilguero colisionó contra una ventana. Ese jilguero sí sobrevivió. También tenemos el mochuelo costarricense, tenemos la tángara cejiblanca, tenemos una especie de colibrí y tenemos también al loro aliazufrado. Este también es un dato importante porque esta especie está con poblaciones amenazadas para Costa Rica y bueno, en este caso sí sobrevivió, pero
como se vio en la charla pasada, yo no puedo asegurar que esta especie vaya a sobrevivir a largo plazo. Entonces, de todas las especies de los 40 individuos que colisionaron, 10 individuos murieron y el resto sobrevivió a la colisión en el momento. Estas son otras especies, también tenemos al quetzal. Este es el único reporte del quetzal que se vio entre febrero y mayo, pero en otras ocasiones, por medio de las entrevistas, los vecinos de la comunidad de San Gerardo me dicen que no es la primera vez que ocurre que un quetzal colisione contra una ventana. Y es un dato también importante porque muchos de los visitantes, tanto extranjeros como nacionales, visitan San Gerardo para observar el quetzal. Y ir a un hotel, a un centro turístico, observar un quetzal y verlo muerto o colisionado contra una ventana no es nada agradable. De igual manera, es una especie también que hay que considerar de importancia para San Gerardo. También tenemos al tucán esmeralda, a la tángara dorada y tenemos también al Elioxa jacula, otro colibrí. Después de que, observé todo cómo se encontraba el problema en San Gerardo, eso es después de que se realizó el proyecto. Son los métodos en una charla que yo realicé con vecinos de la comunidad. Yo les expresé algunos métodos que ellos podrían implementar en sus ventanas para reducir lo que es la colisión de aves contra paneles de vidrio. El Hotel Savegre colocó cuerdas. Este es el método más gustado por ellos. Estas cuerdas están colocadas a 10 centímetros de distancia entre sí y ellos utilizaron pabilo. En este caso el pabilo es una opción para ellos porque estos paneles de vidrio están en una zona techada. Se recomienda que sea material sintético o de larga duración cuando son ventanas que están muy expuestas a lo que es la luz solar o la lluvia. Entonces, las ventanas del restaurante del Hotel Savegre son ventanas muy extensas, es algo característico también de San Gerardo de Ota. Este fue un mensaje que utilizamos para hacer conciencia en el Hotel Savegre sobre el problema de la colisión de aves contra ventanas, para informarle a las personas el por qué se colocaron cuerdas en las ventanas. Entonces, se hizo en idioma inglés porque la mayoría de visitantes son extranjeros. Entonces, también para que ellos se lleven información al respecto sobre el problema de la colisión de aves y también que ya el hotel se encuentra haciendo algo para el problema de la colisión de aves. Muchas veces, cuando encontramos un ave muerta debajo de un panel de vidrio, le echamos la culpa al sitio donde ocurrió, pero en este caso podemos rescatar que ese hotel está haciendo algo al respecto y que se está preocupando por el problema. Este es un ejemplo de los ventanales que tiene el Hotel Trogón. Todas las infraestructuras, todos los sitios de estudio tienen infraestructuras diferentes. Hay unos que utilizan mucha madera y poco vidrio, o hay otros que prefieren más el implementar los paneles de vidrio. También como una justificación del por qué los miembros de la comunidad de San Gerardo utilizan mucho el vidrio es por el clima que ellos tienen. El clima de San Gerardo es muy frío, entonces ellos ven utilizar grandes cantidades de paneles de vidrio porque esto es como un aislante térmico y además les da estéticamente es viable para ellos y entrelaza una relación medio ambiente con la parte interior de la habitación. Entonces, este es el Hotel El Trogón. El Hotel El Trogón también implementó en la observación directa, ellos también tenían solamente siluetas translúcidas colocadas en las ventanas, pero tenían los maceteros. Los maceteros también son un método para evitar colisiones y se colocan cerca de los paneles de vidrio. Entonces ellos lo que hicieron fue implementar más cantidad de maceteros y esto sirve como una barrera para evitar la colisión de aves. Este es un método que se está probando. Ahorita, en época de invierno, la cantidad de colisiones disminuyó mucho. Quizás es porque el reflejo y la transparencia del vidrio son menos
en época de invierno porque hay menos cantidad de sol. Generalmente después de las 12 del mediodía se pone muy nublado, entonces eso es una opción para que en invierno las especies no colisionen tanto como en el mes de enero. Entonces, si en el mes de enero este método no surge efectivo, entonces se colocaría otro tipo de método que les ayude a prevenir este tipo de muertes. Este es el Centro de Investigación de Quetzal. Esta infraestructura se caracteriza porque tiene grandes corredores, entonces la mayor parte de las ventanas tienen sombra, la reflectividad y la transparencia no son tan altas, entonces de hecho en este sitio solamente hubo una colisión, un individuo, y sobrevivió también al impacto. Y entonces se puede decir que estas ventanas sí son seguras para las aves, además que son ventanas de muy poco tamaño comparado a los otros sitios de estudio que yo realicé. El restaurante La Brasias, como les dije anteriormente, la familia en el proyecto de investigación me ayudó con la casa hogar, porque ellos tienen grandes paneles de vidrio en lo que es el corredor. Pero también implementaron en esos últimos meses un nuevo restaurante familiar. Entonces, este es un ejemplo de lo que ellos hicieron para evitar desde un inicio el problema de la colisión de aves contra ventanas. Ellos no querían estar colocando siluetas o stickers en las ventanas, entonces desde que ellos colocaron los paneles de vidrio ya venía con este método. Este método es el de colocar puntos blancos o translúcidos en el vidrio para reducir la transparencia y la reflectividad causal porque las aves colisionan contra ventanas. Entonces, esta infraestructura tiene 2 plantas y aquí se puede ver el detalle de los puntos. Estos puntos se pueden hacer, en este caso ellos utilizaron un tipo de arena ya adhesiva, ya es un método más caro, pero también se puede utilizar puntos a base de sandblasting para colocarlos en las ventanas, y también es un método que no sale muy caro y es viable, y estéticamente no afecta ni la visibilidad y no se ve mal. Sueños del Bosque es otro hotel que hay en la zona. La infraestructura de ellos es completamente diferente a los demás sitios de estudio. Ellos utilizan también mucha madera y la mayoría de lo que son las habitaciones, sus ventanas son de formas, por decirlo así, y tienen marcos blancos. Entonces, por medio de la entrevista, ellos me dijeron que en esas ventanas no había problema de colisión contra ventanas, y también están bajo sombra. Se podría decir que las ventanas más peligrosas a simple vista son las del restaurante. Esta es la parte de atrás del restaurante, de doble planta. En este caso, por medio de la entrevista también, yo les pregunté a lo que es el gerente del hotel que si estas ventanas sufrían muchas colisiones, y ellos me dicen que no, que las ventanas que ellos sufren más problemas tienen mayor problema son con las ventanas de la parte del bar o la parte de recepción. Ellos ahí también utilizaban solamente lo que son las siluetas. Entonces, de igual manera, lo que ellos están pensando es implementar o las cuerdas o poner más siluetas a lo largo de los paneles de vidrio. Esto es una acción que la implementó un guía local. Él se llama Melvin Fernández y me ayudó también con una entrevista. Él implementó una malla a unos 2 metros de distancia de las ventanas. Al frente de esas ventanas hay un jardín. Entonces, lo que él hizo fue colocar una malla alta para evitar que aquellas especies que quieran sobrevolar y vayan a chocar contra el panel del vidrio puedan chocar, pero puedan chocar con la malla. Esto también se está probando, todos los métodos. Se podrá ver la efectividad en los meses de época seca, por ejemplo en el mes de diciembre, enero y febrero, porque la investigación también dijo que esos son los meses con mayor colisiones.
Y eso sería todo. Agradecerle también, bueno, a la Asociación Ornitológica porque me financió el proyecto en San Gerardo por medio del Fondo Alexander Scott, y a la universidad y a todos los miembros de la comunidad de San Gerardo que me colaboraron también con el proyecto. Y no sé si tendrán alguna pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber si a raíz de la investigación otros hoteles y otros sitios en la zona se vieron interesados y si están de alguna manera siguiendo los pasos de los que sirvieron como conejillos de indias y están tratando también de ver cómo mitigan ese impacto sobre la fauna. Gracias. Sí, de hecho, acaso unos días después de haber terminado mi proyecto y haber realizado una charla con la Asociación Ornitológica, me contactó uno de los funcionarios o uno de los trabajadores de Cabinas El Quexal, que también está en San Gerardo Ota, para preguntarme sobre el proyecto. De hecho, yo le hice llegar una información acerca del proyecto y también más a nivel mundial, de información que hay hasta ahora del tema. Ellos también están muy interesados del proyecto porque, como les digo, la mayor parte del sector turístico trabaja con un turismo rural comunitario. Entonces ellos buscan también para fortalecer también su CST, y también porque el hecho del problema, la colisión de las contraventanas, estéticamente para ellos no es viable. Hay muchos turistas que se disgustan si ven un ave que colisionó contra una ventana. Y entonces ellos si quieren, además que la mayor parte también de los trabajadores de los hoteles también son observadores de aves, entonces ellos ven una gran importancia en conservar estas especies. Si no hay más preguntas, entonces Muchísimas un aplauso gracias. para Yandri. Gracias.